Buenas noches, ingeniera. Eh, Somos el grupo J. Estamos conformados por Reyes Jordi, Bacasela Brian, Lord Cervantes Marco y Miranda José. Ya. Hoy vamos a hablar sobre el artículo 1 de la República del Ecuador. Este artículo eh, es un texto que define la esencia misma de nuestro Estado y establece los pilares fundamentales sobre los cuales se construye una nación. Este artículo no solo enmarca la identidad política y social del país, sino que también resalta la importancia de la diversidad cultural y la participación ciudadana en la vida democrática. El artículo 1 proclama como un Estado constitucional de derecho y justicia, subrayando su compromiso con la igualdad y la justicia social. Define nuestro país como soberano e independiente, asegurando su autonomía frente a influencias externas. Además, se destaca el carácter intercultural plurinacional del Estado, reconociendo y celebrando la riqueza de nuestras múltiples identidades éticas y culturales. También es importante señalar que Ecuador es un Estado laico, lo que garantiza la separación entre religión y gobierno, promoviendo la libertad de culto, la igualdad entre todas las creencias. Finalmente, este artículo reafirma que la soberanía reside en el pueblo, subrayando que el poder del Estado emana de la voluntad de los ciudadanos, quienes participan activamente en la toma de decisiones a través de diversas formas de participación directa y a través de los órganos del poder público. Con base a esto, entenderemos mejor cómo se estructura y funciona nuestro Estado y cómo cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en la constitución de nuestra democracia. Buenas noches, mi nombre es Brian. Voy a hablar sobre las características de cada uno de la soberanía del Estado. Tenemos como principal el Estado constitucional de derechos y justicia. Estos los derechos y justicia de los ciudadanos que convergen en esa nación. Eh, y, y, se, y están basados en las políticas para poderse relacionar a los principios y derechos que están establecidos en ella misma. La siguiente es el derecho a la soberanía democrática y social, que es un Ecuador, como la palabra misma es democrática, lo que significa que el poder se reside en el pueblo y se ejerce a través de mecanismos democráticos. Como un ejemplo, puedes ir al llamado a la ciudadanía al voto en las urnas, cuyo eso el Estado promueve el bienestar social eh, y la justicia de manera igualitaria, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos y oportunidades de manera equitativa. La siguiente es la soberanía eh, independiente. Ecuador es un Estado soberano, lo cual implica que no está regida ninguna autoridad externa y eso significa que tiene toda su autonomía para tomar sus propias decisiones sin ninguna injerencia externa. Por ende, no está sujeto a ninguna autoridad de otro país externo o Estado. La soberanía intercultural y plurinacional es el reconocimiento de la interculturalidad y la plurinacionalidad. eh, Indica que el Estado da todo su respaldo a los pueblos que rigen en nuestra nación, respetando sus propios valores y costumbres de manera que no ingieren en ellos, ya que se ha visto en diferentes ocasiones que ellos tienen su propia lengua, sus propias costumbres y su forma de organizarse. La siguiente es el Estado laico. Ecuador es un Estado laico, lo cual significa que no tiene ninguna religión oficial, y esto sería un beneficio para nosotros, ya que el Ecuador no tiene ninguna eh, restricción de que haya cultos que promuevan, siempre y cuando promuevan el bienestar social. Por ende, la separación del Estado con las instituciones religiosas, eso asegura la libertad de culto y la igualdad en todas las religiones.
Buenas tardes, ingeniera, buenas tardes, compañeros del grupo. Mi nombre es Miguel Miranda. A continuación voy a hablar sobre ejemplos de soberanía del Estado, empezando por la soberanía territorial. Ejemplo número uno, podemos citar lo que es el control de las fronteras. Bueno, en dicho ejemplo podemos citar que Ecuador ejerce un control sobre sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas, regulando la entrada y salida de bienes y servicios, asimismo como evitando el contrabando o tráfico de drogas. Como segundo ejemplo podemos citar la defensa nacional. Las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen la responsabilidad de proteger la integridad territorial del país en contra de amenazas externas, ya sea otros estados soberanos que quieran causar alguna agresión a nuestro país o explotaciones ilegales, ¿no? Bueno, como número 3 tenemos la administración de recursos naturales. El Ecuador tiene una autoridad exclusiva para explorar y regular los recursos dentro de su territorio únicamente, incluyendo lo que son petróleo, minerales y bueno, variedad de biodiversidad. Ya, como ejemplo número 4 de soberanía territorial tenemos la jurisdicción y leyes locales. Ya, la ley ecuatoriana se aplica dentro del territorio del país, ¿no? Y todos individuos y entidades dentro de su frontera deben cumplir las regulaciones establecidas por el territorio ecuatoriano, o sea que todos estamos sujetos a las leyes que se encuentran dentro de nuestro país mientras nosotros estemos dentro de dicho país, o sea, en este caso Ecuador. Ya. Segunda soberanía, tenemos la soberanía política. Ya. Como ejemplo podemos citar la autodeterminación nacional. Ecuador tiene el derecho de determinar su propio sistema de gobierno, adoptar su propia constitución y entenderla según. Como segunda soberanía tenemos la soberanía política. Como primer ejemplo podemos citar la autodeterminación nacional. Ecuador tiene el derecho de determinar su propio sistema de gobierno, adoptar su propia constitución y enmendarla según lo considere necesario, sin interferencia externa, o sea, sin interferencia de ningún país más, o sea, ningún tercero. Ya, como segundo ejemplo tenemos las elecciones democráticas. El país organiza sus elecciones libres y justas para elegir a sus representantes políticos, incluyendo presidentes, asambleístas, alcaldes, etcétera, etcétera. Ya, como tercer ejemplo podemos citar la política exterior independiente. Ecuador decide sus alianzas y relaciones internacionales de manera soberana, estableciendo tratados, acuerdos, viendo sus propios valores e intereses, ¿no? Y como cuarto ejemplo tenemos la legislación autónoma. La Asamblea Nacional del Ecuador tiene la facultad de crear, modificar y derogar leyes que beneficien o afecten la vida política, social y económica de un país. Como tercera soberanía tenemos la soberanía económica. Ya como primer ejemplo podemos poner la política fiscal y tributaria. El Ecuador tiene el control total sobre su sistema fiscal y tributario, incluyendo impuestos y políticas de recaudación que le permitan financiar sus actividades y servicios públicos. Como segundo ejemplo tenemos el control monetario. Aunque el país adoptó el dólar hace ya varios años, el país también tiene la capacidad de establecer regulaciones monetarias y financieras, ya sean estas como políticas de crédito y regulaciones bancarias. Como tercer ejemplo tenemos la regulación del comercio internacional. El gobierno ecuatoriano establece sus propios aranceles cuotas y otras regulaciones comerciales para proteger sus industrias y promover el comercio a favor de sus intereses económicos, obviamente. Y como último ejemplo tenemos la administración de empresas públicas. Ecuador posee y gestiona empresas estatales en sectores estratégicos como el petróleo, la minería y electricidad, también las telecomunicaciones, asegurándose de que estos recursos generen beneficios para el desarrollo nacional. Buenas tardes, compañero. Yo voy a hablar sobre los ejemplos de soberanía cultural. La protección del patrimonio cultural
Eh, un país declara ciertos sitios arqueológicos o monumentos históricos como patrimonio nacional, prohibiendo su destrucción o alteración sin permiso gubernamental. También tenemos promoción de idiomas indígenas. Un gobierno implementa programas educativos y de medios de comunicación para preservar y realizar idiomas indígenas. También tenemos regulación de importaciones culturales. En un estado regula la importación de bienes culturales. Un estado que, por ejemplo, tiene importaciones extranjeras, como por ejemplo de libros, películas, músicas, para proteger y promover la producción cultural nacional. También tenemos fiestas y tradiciones nacionales. Un país fomenta y celebra festividades tradicionales y culturales a través de políticas públicas. Ahora voy a hablar sobre participación de la comunidad internacional. Membresía en la ONU. Un Estado es miembro activo de las Naciones Unidas, eh, participando en debates, comités y votaciones que afectan la política global. Dos, tratados internacionales. Un país firma y ratifica tratados internacionales, eh, como sobre los derechos humanos, sobre el comercio, sobre el medio ambiente o algún desarme. También tenemos participación de organizaciones regionales. Un Estado es miembro de una organización regional como la Unión Europea, la Unión Africana o la Organización de Estados Americanos. Contribuciones a misiones de paz. Un país aporta tropas, recursos o apoyos logísticos este, a misiones de paz y de la ONU o de otras organizaciones internacionales. Defensa y seguridad nacional. Mantenimiento de Fuerzas Armadas. Un país mantiene un ejército bien entrenado y equipado, listo para defender el territorio nacional contra amenazas extranjeras. Implementación de políticas de seguridad interna. Un Estado desarrolla implementa estrategias para combatir eh, el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas internas, incluyendo la cooperación entre diferentes agencias de seguridad. Desarrollo de capacidades cibernéticas. Un gobierno invierte en la creación, a ver, un gobierno invierte en la creación y fortalecimiento de capacidades cibernéticas para proteger infraestructuras críticas y datos sensibles eh, contra ataques cibernéticos. Acuerdos de defensa mutua. Un Estado firma acuerdos bilaterales o multilaterales de defensa mutua contra otros países, comprometiéndose a brindar apoyo militar en caso de que uno o de los países signatarios sea atacado. Gracias.